La contaminación del agua está envenenando nuestro planeta. Está matando la vida marina, contaminando el agua potable y poniendo a millones en riesgo. Pero, ¿qué tal si les digo que los contaminantes más peligrosos no son solo las botellas de plástico o los derrames de petróleo? ¿Qué pasaría si la verdadera amenaza fuera invisible, escondiéndose en el agua que bebemos, la comida que comemos y el aire que respiramos? Hoy, nos sumergimos en la crisis oculta de la contaminación del agua. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es lo que realmente está en juego? Y lo más importante, ¿cómo podemos solucionarlo antes de que sea demasiado tarde? El agua es la esencia de la vida, pero este recurso, el mismo que sostiene a los ecosistemas, a las comunidades y a las economías, está bajo amenaza debido a la contaminación. La contaminación de los cuerpos de agua, ríos, lagos, océanos y aguas subterráneas, se ha convertido en una crisis ambiental urgente con consecuencias de gran alcance. Este problema no se trata solo de plástico feo flotando en el océano. Se trata de los químicos tóxicos, el exceso de nutrientes y los desechos industriales que dañan los ecosistemas acuáticos, ponen en peligro la salud de las personas y amenazan la sostenibilidad. Para entender las causas, los efectos y las soluciones de la contaminación del agua, necesitamos echar un vistazo a fondo a cómo las actividades humanas afectan la calidad del agua y cómo podemos reducir el daño con soluciones sostenibles. En el centro de la contaminación del agua está la actividad humana. Aunque procesos naturales como erupciones volcánicas o la proliferación de algas pueden contaminar el agua, la gran mayoría de la contaminación proviene de fuentes antropogénicas. La industrialización, la urbanización y las prácticas agrícolas modernas han contribuido a la introducción de sustancias dañinas en los cuerpos de agua. Una de las fuentes más comunes de contaminación del agua son los desechos industriales. Las fábricas y las plantas de manufactura descargan químicos, metales pesados y toxinas directamente en los ríos y océanos. En muchos casos estos contaminantes incluyen sustancias como plomo, mercurio y cadmio, que persisten en el medio ambiente durante décadas. Las industrias textiles y químicas, por ejemplo, son conocidas por liberar tintes, solventes y subproductos peligrosos en los cuerpos de agua cercanos, afectando a los organismos acuáticos y a las poblaciones humanas río abajo. La agricultura también le entra, y bastante, sobre todo con la contaminación por nutrientes. El uso extendido de fertilizantes y pesticidas causa que el nitrógeno y fósforo se escurran y entren a los ríos y lagos por la lluvia y el drenaje del riego. Este exceso de nutrientes alimenta la proliferación de algas nocivas, lo que lleva a la disminución del oxígeno en el agua, un fenómeno conocido como eutroficación. Las zonas muertas, como la del Golfo de México, aparecen cuando la vida acuática se ahoga debido a los bajos niveles de oxígeno, creando condiciones inhabitables para los peces y las especies marinas. La urbanización empeora la contaminación del agua de varias maneras. Las ciudades generan muchísimas aguas residuales, y estas aguas muchas veces contienen detergentes domésticos, medicinas y microplásticos que terminan en el drenaje. En lugares donde las plantas de tratamiento de aguas residuales no son suficientes, las aguas negras sin tratar pueden ser descargadas directamente en los ríos y océanos, lo que representa un gran riesgo para la salud. Además, el agua de lluvia que corre por las calles y estacionamientos arrastra aceite, metales pesados y basura, canalizando estos contaminantes hacia los arroyos cercanos. Hay que hablar de los plásticos, porque se han convertido en una de las formas más visibles y dañinas de contaminación del agua. Los plásticos de un solo uso, desde botellas hasta empaques, se descomponen en microplásticos, que ahora se encuentran en las partes más profundas del océano e incluso en el agua potable. Estas partículas microscópicas se infiltran en la cadena alimenticia, con efectos a largo plazo desconocidos en la salud humana y animal. Las consecuencias de la contaminación del agua son graves, afectando tanto a los ecosistemas como a las sociedades humanas. Cuando los contaminantes entran a un sistema acuático, rompen el delicado equilibrio de la vida que sostiene los ambientes acuáticos. La vida marina, por ejemplo, es particularmente vulnerable a las toxinas que se acumulan en la cadena alimenticia. Metales pesados como el mercurio, que a menudo provienen de procesos industriales, se acumulan en los peces y mariscos, y eventualmente llegan a los consumidores humanos. La exposición prolongada a estos contaminantes puede causar daño neurológico, defectos de nacimiento, e incluso cáncer. Más allá de la contaminación química, los patógenos y bacterias de las aguas residuales sin tratar representan graves amenazas para la salud. En muchos países en desarrollo, la falta de agua potable causa brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas mueren cada año por enfermedades prevenibles relacionadas con fuentes de agua contaminadas. Esta crisis no es solo un asunto de sanidad, es un asunto de derechos humanos.
Los ecosistemas también sufren de maneras igual de devastadoras. Los arrecifes de coral, que albergan aproximadamente el 25% de la vida marina, son particularmente sensibles a la contaminación del agua. Los desechos agrícolas y la sedimentación bloquean la luz del sol y traen bacterias dañinas que debilitan las estructuras de coral. Con el tiempo, los arrecifes se blanquean y mueren, lo que altera ecosistemas marinos enteros que dependen de su existencia. La contaminación también empeora los problemas relacionados con el cambio climático. Las aguas más calentitas hacen que las algas crezcan más rápido, bajan los niveles de oxígeno y hacen que algunos contaminantes sean todavía más tóxicos. Además, las fuentes de agua contaminadas reducen la disponibilidad de agua potable, obligando a las comunidades a depender de métodos de filtración que consumen mucha energía o alternativas costosas como el agua embotellada. La contaminación del agua es como ese compañero de cuarto desordenado que nunca limpia, pero en lugar de platos sucios, está tirando químicos tóxicos, aguas negras y plástico en nuestra agua. Y desafortunadamente, no hay aviso de desalojo lo suficientemente fuerte como para hacer que este problema simplemente desaparezca. Desde las fábricas que liberan metales pesados en los ríos, hasta las granjas que inundan las vías fluviales con fertilizantes, los humanos hemos convertido nuestros océanos, lagos y arroyos en cócteles químicos. ¿Alguna vez han oído hablar de zonas muertas? No del tipo de las del Wi-Fi. Estas son áreas sin vida en el océano, donde los niveles de oxígeno son tan bajos que nada puede sobrevivir. Y adivinen qué las alimenta: la contaminación por nutrientes de la escorrentía agrícola, que provoca floraciones de algas masivas que asfixian la vida marina. Mientras tanto, los microplásticos se están infiltrando en todo, desde las panzas de los peces hasta nuestra agua potable. O sea que esa botella elegante de agua pura de manantial podría venir con una guarnición de plástico, sin querer queriendo. Pero no solo el medio ambiente sufre, millones de personas en todo el mundo enfrentan graves riesgos de salud por el agua contaminada, con enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea que todavía anda desatada en lugares donde el agua limpia no es algo seguro. ¿Las buenas noticias? Todavía no estamos perdidos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se están volviendo más inteligentes, la agricultura sostenible puede reducir los escurrimientos dañinos, y mejores leyes pueden evitar que las industrias traten a los ríos como si fueran sus basureros personales. Pero los cambios en las políticas no significan nada si no los impulsamos, y los hábitos personales, como reducir el uso de plástico y desechar los químicos adecuadamente, pueden hacer una diferencia más grande de lo que te imaginas. La realidad es que necesitamos empezar a tratar el agua como el sistema de soporte vital que es, no como un recurso ilimitado que podemos darnos el lujo de contaminar. Los dejo para que platiquen en los comentarios. ¿Cuál es un pequeño cambio que pueden hacer para ayudar a reducir la contaminación del agua? Nos pueden apoyar suscribiéndose si aún no lo han hecho. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, y nos vemos pronto en